Bienvenidos una vez más al taller. Les habla Juan Luis Rendón y con Ernesto García tendremos el gusto de seguir conversando acerca de la pedagogía, la escuela y sus retos. Programa número 21, quiere decir que acaba de pasar el número 21 especial con el que yo quedé muy satisfecho y los invito, si no lo han escuchado, a escucharlo porque quedó un registro de la escuela que cada vez es más extraño, porque es el registro de la conversación entre dos maestros que han pasado toda la vida en la escuela y entonces yo creo que vale la pena escucharlo. Ernesto, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Pues bien, afortunadamente, gracias Juancho. Me uno a tu sensación, pero la completo un poquito. No es simplemente el registro de dos personas, dos profesionales que han dedicado a ciencia y conciencia su vida para la escuela, sino que, yo me quedé muy sensibilizado, que es una oportunidad muy singular. No creo que a mucha gente se le pueda presentar, que es la conversación entre dos fundadores pioneros, fundadores no de una empresa o de una institución convencional, sino que en ambos casos, Merce y yo, coincidimos en que estábamos buscando una opción a la pedagogía, llámela como usted quiera llamar, la pedagogía convencional, pedagogía tradicional, pedagogía autoritaria, si usted quiere. Pero somos dos, digámoslo así, dos locos que se propusieron abrir mundos y que pudimos conversar sobre qué mundo hemos abierto. Bien, y antes de empezar, Ernesto, quiero una vez más agradecer a Cocultura, que es la empresa solidaria que le da sustento a este proyecto y a todo lo que hay alrededor del Instituto Superior de Pedagogía. Su otro gran proyecto es el Colegio Gimnasio Internacional de Medellín, a quien también agradecemos mucho que nos abren sus puertas cada 8 días para grabar el espacio, y entonces los invitamos a que nos busquen también en redes sociales a título del gimnasio, porque ahí van a poder encontrar de cierta manera, voy a decirlo de esta forma, como un poco los laboratorios en los que se puede ver lo que aquí semana tras semana les contamos y alrededor de lo que conversamos. Bueno, Ernesto, y hoy tengo preparado un tema que suele ser bastante controversial y controvertido, y que ahora lo ha sido más de cuenta del impacto que sobre él tienen las llamadas inteligencias artificiales, que no quiero que hablemos de esas cosas concretas de la inteligencia artificial hoy, pero sí del tema madre, y es ese instrumento didáctico que usamos todos los que hemos pasado por un aula y que le decimos coloquialmente poner tareas, ¿cierto? Ese hecho de mandar trabajos para la casa de muchas maneras posibles, eso pues como sabemos ha sido, insisto, muy controvertido y controversial, pero quiero hablar sobre la vigencia de eso, sobre la naturaleza de eso, y en concreto tengo una pregunta, y es: ¿usted qué posición toma frente a la idea, que también es muy difundida, de que a la larga mandar tareas para la casa, pues termina de alguna forma siendo contraproducente para la enseñanza, porque para el aprendizaje? Estoy de acuerdo con que sí y con que no, para empezar. Está bien que te hayas detenido a buscar con qué nombre vas a caracterizar eso que dijiste, herramienta pedagógica, la tarea para la casa, llamémoslo así. Porque obviamente en el aula pues todo el tiempo hay tareas, el profesor pone tareas en el aula, pero la discusión es las tareas para la casa. Y eso tiene mucho de largo y de ancho, y en mi propia trayectoria y en mi observación autocrítica y crítica de la práctica de la enseñanza a lo largo de 50 años, esa controversia tiene mucho de largo y de ancho y se puede abordar desde un sí o desde un no. Particularmente yo, cuando era un maestro muy joven, de los 18 y 20 años, mi primera experiencia en el Colegio Nuevo Campestre, eso era timbre de identidad para los maestros de vanguardia, ¿no? Es que
las tareas para la casa no son útiles. Nuestra consigna es, no, aquí este es un colegio en que los ponemos a trabajar y todo lo que tienen que trabajar lo hacen aquí y la casa es para descansar. Esa fue una etapa relativamente larga en mi propia configuración como maestro. En rigor de esa postura me bajaron los niños del proyecto Lourdes, año 82, cuando nosotros teníamos un campo experimental compuesto por 5.000 niños de escuela allá en Bogotá, de escuela pública. Entre primero y transición, ya en ese entonces se usaban transiciones en las escuelas públicas, entre transición y quinto grado. Y en ese campo experimental, que era donde mis alumnas investigadoras conmigo del proyecto Lourdes hacían su práctica profesional. Muy empezando, ellas tenían que observar la vida del aula y teníamos el plan de establecer un diagnóstico general del estado del aprendizaje, de los recursos de aprendizaje de los muchachos en cada uno de los grados, en todas eran creo que 6 o 7 escuelas, la zona 17A del distrito. El tema es que en medio de todo nuestro primer acercamiento a la realidad, a esa realidad de quién enseña, cuándo, cómo y dónde, y qué aprenden, quién, cuánto, cómo y dónde, en las escuelas del distrito, esa primera barrida general del estado del aprendizaje y del estado de la enseñanza y su correlación, nos llevó en un momento dado a hacer unas reuniones de padres de familia con todas las familias, en todas las escuelas. Se hicieron 10 porque eran jornada mañana y jornada tarde, ¿cierto? Y oh sorpresa y oh golpe ideológico para nosotros. De acuerdo con los testimonios que recogimos, que no eran encuestas, sino resultados de investigación, los niños de nuestras escuelas literalmente sentían que la maestra que no les da tareas es que no los quiere. Eso fue para nosotros un golpe ideológico fenomenal, tanto que fue el primer informe de investigación que rendimos en el proyecto Lourdes en público. Convocamos una reunión que ahí empezó una cosa que se llamaba los lunes de la pedagogía en el auditorio principal de la Universidad Externado de Colombia, de 6 a 7 a 8. Le contábamos a los propios estudiantes de la facultad, pero también a los colegas que quisieran ir, eso era abierto, le contábamos el tipo de cosas que nos venían pasando. Y ese lunes de pedagogía, de la pedagogía, se tituló Las tareas escolares. Es un texto que inmediatamente desató la furia en todos los colegas. Ahí empezó lo que luego iba a ser la crisis final del proyecto Lourdes, porque ahí todos dijeron, el proyecto Lourdes está loco, ¿cómo así que se atreve a decir que el maestro que no le da tareas a sus niños para la casa es porque no los quiere? Nosotros eso lo tenemos documentado, argumentado y verificado empíricamente después, ya sistemáticamente. Entonces, bueno, se imaginarán los oyentes el tipo de literalmente knockout que nos puso a todo el psicologismo que todavía quedaba en nosotros, ¿sí? Y nos abrió un camino de investigación del que ya hoy día yo nunca deserté, y creo que tampoco mis alumnas y posteriormente mis colaboradoras y compañeras de investigación en el taller pedagógico. Nunca vamos a desertar. Y es que, bueno, ya entonces nos pusimos a averiguar en los clásicos, ya sí, claro, ahí todos nos acordamos de la formación normalista. En la formación normalista siempre le dicen, pues en ese entonces todavía le decían a los chicos, vea, una clase tiene 3 o 4 momentos, entonces está el momento de la ¿cómo se llama? De la motivación, que es, bueno, lo importante, 2, la exposición, 3, la aplicación y 4, la tarea para la casa. ¿Qué es lo que la didáctica más consolidada tiene sabido respecto de la tarea para la casa? Lo que sabemos es que hay un estadio crítico en el sentido de que se juega para bien y para mal,
el destino efectivo del aprendizaje del estudiante. Y es que un momento crítico en la construcción del aprendizaje de los niños, y sobre todo de los niños. Con los adolescentes hay otros elementos adicionales en favor de las tareas para la casa, adicionales, pero eso no creo que nos dé el tiempo para hoy. Pero el tema es que, ¿en qué consiste ese valor crítico de la tarea para la casa? Y para un maestro, uno de esos bellos y hermosas maestras que tuvimos todos en la primaria, ustedes los muchachos ya no, pero bueno, no, también las maestras de primaria siguen siendo maestras sobre todo amorosas. Pero entonces toda maestra sabe que uno como maestro no puede certificar que el chico aprendió, sino cuando es capaz de adoptar, emprender por cuenta propia y sin la vigilancia de ningún adulto, ojo, sin la vigilancia de ningún adulto, emprender por cuenta propia los problemas y sus soluciones. Y eso es el valor de la tarea para la casa. Pero claro, ya te doy la palabra para que me repreguntes, pero claro, la condición es que las tareas sean de tal forma que ni el niño o la niña quieran ni sientan necesidad de preguntarle al adulto, y al contrario, el maestro que pone la mejor tarea, que es el mejor maestro, es aquel que logra que a su alumno en casa le moleste que su mamá le pregunte qué tarea tiene. Y ese es el punto. Si las madres, en su infinito amor por sus hijitos, se le meten a la tarea, bueno, dejémoslo ahí, puntos suspensivos. Y creo que eso apunta a otra cosa que yo estaba pensando antes de traer aquí la pregunta, y es que justamente si el acercamiento a la tarea es como un instrumento didáctico, como un recurso didáctico, pues entonces es muy importante, pensaba yo, utilizarlo como eso. Y lo pensaba de la siguiente forma. O sea, utilizar la tarea para la casa como castigo, por ejemplo, pues es utilizar un destornillador como si fuera un martillo, ¿cierto? O sea, es desnaturalizar el instrumento. Yo me imagino, es lo otro que quiero que conversemos, que también hay formas de usar ese instrumento, ¿cierto? Que para que no pierda sus propiedades, sus capacidades, porque pues claro, ese fue el hallazgo del proyecto Lourdes, pero yo creo que también podría uno recalar evidencia de que a veces no, es que este es el que nos pone la tarea y es el que nos odia, pues creo que a veces es como sí, que hay un mal uso de ese instrumento. No aceptaría de ninguna manera que eso se esgrima ni como un contraargumento a lo que acabo de decir, ni como una, digamos, una cortapisa. Así, pero siempre que, digamos, si me fuerzas a preguntar cuál es el sentido teórico de la tarea para la casa, lo que yo te puedo contestar hoy, no lo he contestado hace 50 años, hoy apenas lo estoy pensando, es que el sentido, desde el punto de vista didáctico, el sentido de la tarea como nosotros la encontramos y la reivindicamos, es voy a aceptar, es el instrumento, es el medio que el maestro tiene para confrontar al chico sin ayudas, confrontarlo ante su propia operación mental y, por supuesto, su propia operación espiritual frente a los problemas y a los enigmas que la enseñanza le ha querido instalar en su corazón, ¿cierto? Entonces es el momento de verdad, literalmente. Cuando uno, sí, me imagino que es como cuando el piloto despega, hay un momento de verdad en que él no puede aflojar la velocidad porque se le cae el avión. Después, cuando ya está arriba, el piloto automático funciona solo. Es el momento crítico del despegue, literalmente, de la idea, del conocimiento, de la actitud emancipatoria del niño. Pero lo que tú me dices, no, pero es que si yo convierto esa tarea no en la confrontación con su propia operación mental o espiritual, sino en castigo, no. Justo cuando dices eso, me viene a mi recuerdo vívidamente. Yo me vi enfrentado por primera vez en mi vida a los 12 años con el texto y la obra freudiana por un castigo. Castigo que tienen que irse para la biblioteca y allá tienen que buscar un libro, ¿cierto?
no sé, pues claro, no se puede pretender generalizar de circunstancias que son absolutamente irreproducibles, porque en mi caso ese castigo fue liberador, no, es que me abrió las alas en la vida, ¿cierto? En mi caso, pero ¿qué es lo que yo en esa edad estaba necesitando? ¿Qué es lo que para mí en esa edad era abrir las alas? No, seguramente para muchos de mis compañeros jamás tuvieron, Freud nunca les significó nada, pero entonces, no, el maestro, porque es que ahí ya nos vamos a otro campo de discusión muy, muy emparentado con esto. ¿Hasta dónde el maestro tiene derecho o deber de castigar? Pues un maestro diestro y ducho y concienzudo generalmente reduce al mínimo las circunstancias en que hay que castigar a alguno, pero cuando hay que castigar, castigo. Y es en serio, y el castigo siempre, ese es digamos el criterio, el castigo siempre tiene que ir en beneficio del sujeto, no en cobrar faltas o lo que sea, pero cuando el sujeto comete faltas, tiene que saber que cometió una falta. Sí, no quiero, Ernesto, que atropellemos más el tema de los castigos, porque creo que es un tema importante. Claro. Ahora que lo pienso, no sé por qué no lo habíamos traído aún a este espacio, entonces dejémoslo para una próxima ocasión, pero sí quiero recordar esa idea o ese pasaje en el que Makarenko, usted me corregirá si fue en Banderas en las Torres tal vez, o tal vez en el poema, no me acuerdo, una de las dos pues seguro, él registra cuando sus alumnos se enojan con él y le piden que por favor si haga cumplir los castigos que pone, que porque se estaba volviendo muy laxo, y entonces él mismo concluye, pues entonces me tocó poner menos castigos porque yo no era mi forma de ser maestro hacer cumplir esos castigos que ponía, y entonces de hecho esos castigos se redujeron pues notoriamente. Entonces, insisto, no quiero atropellar más Perdóname, te agrego, pero luego volveremos. Se redujeron, pero ganaron en valor pedagógico y en valor ideológico. O sea, claro. Después de eso, que Makarenko mismo castigar a un muchacho era hasta cierto punto timbre de honor. Porque se sabía que Makarenko él supo transmitir que él no castigaba sino solamente a aquellos que se lo merecen por su vigor psicológico. Bueno, y el asunto es que se nos va acabando el tiempo, pero hay una cosa que no quisiera dejar también de cuestionar, porque de hecho yo lo pensaba también cuando pensaba en la pregunta. Claro, el lugar del acudiente, de los padres, es crítico en lo que sea que pase con las tareas que se asignan, ¿cierto? Y entonces yo rumiaba el asunto porque, pues sí, en un momento yo pensaba, hombre, eso de que los papás hagan las tareas, pues es trágico. Eso además en general he visto yo que suele tener como resultado la ruptura entre el vínculo entre escuela y hogar, por ejemplo. Es una cosa que yo he observado. Pero también en mi propia experiencia es que este programa a mí me ha servido, o sea, me pone a recordar un montón de cosas de mi propia época como escolar. Entonces también recordaba una tarea maravillosa que tuve, que me mandó mi profesora en segundo, tercero de primaria, a documentar el barrio Prado aquí en Medellín. Y claro, esa tarea en segundo de primaria no la hubiera podido hacer si no hubiera sido asistido por mis padres, y es una tarea que a mí me abrió un ojo a la ciudad que hoy por hoy todavía repercute en mi vida. Entonces creo que ese lugar del adulto en la tarea también, o sea, es más que simplemente no vigile, ¿cierto? Ahí creo que también la tarea de alguna forma sí es para los padres, no para que llenen el cuaderno de los muchachitos, pero sí pues tienen que asumir una postura activa de alguna forma. Es largo, definitivamente el tiempo de hoy no nos alcanza para leer ese giro que le has dado, tema de la participación, apoyo, presencia de los padres en las tareas de casa, ¿sí? Pero solo quisiera decir una cosa, en general, cualquier forma de participación y de apoyo, comillas, de los padres a los muchachos en relación con sus tareas, es perniciosa y contamina la comunicación colegio-hogar, padres-maestro, es pernicioso y contamina esa relación, pernicioso para el chico y contaminante para la relación, sí y solo si los padres intervienen es para vigilar o se meten en la tarea es para vigilar qué tanto y qué está haciendo el maestro con su hijo. Lamentablemente esa es una actitud
siempre inconsciente, pues que la mayoría de los padres quieren saber qué hace, qué le pasa a su hijo en el aula cuando no está bajo su protección. Y ese meterse ahí generalmente es dañino para el chico, dañino para la madre y el padre que se meten y terriblemente erosionador de la relación. Diríamos que es uno de los venenos más peligrosos, la desconfianza, a título de cualquier principio o valor, la desconfianza de los padres respecto de lo que el maestro, comillas, le hace a su hijo. Muy bien. Bueno, hasta aquí nos alcanzó el tiempo de hoy, porque no la pita se nos quedó mucho por enrollar. En esta ocasión yo creo que por primera vez hice algo con la sensación de lamentablemente se nos quedó mucho por enrollar, pero bueno, ya habrá tiempo. Recuerden pues todos que si les gusta este programa, síganos, compártanlo también con otras personas que lo puedan disfrutar, padres, colegas maestros, en fin, con jóvenes maestros en formación, esa franja de la población sí que nos interesa. Y quiero aprovechar entonces la ocasión, como siempre, aquí para agradecer a los oyentes. Ahí los vamos mencionando a todos, a la profesora Elia en Entre Ríos, al profesor Carlos, que también nos escucha, y por aquí también, hoy estoy intentando repasar algunos de los de Spotify que son más difíciles de consultar, también a Laura, en fin. Y decía que eran dos cosas. También quiero reiterar la invitación que habíamos hecho ya hace muchos programas para que en la medida de lo posible vamos tejiendo una red alrededor de estos intereses y estas deliberaciones. Entonces la invitación es a escuchar también el programa de la emisora de la Universidad de Antioquia que se llama El Abecedario, donde además, si no es este domingo es el otro, va a estar el profesor Ernesto conversando también sobre un asunto que no les quiero anticipar, pero que seguramente es por lo menos tan controversial como ese que estuvimos conversando hoy aquí en el taller. Los esperamos entonces el próximo martes con una nueva pregunta para labrar.